Muy bien. ¿Estamos contentos de estar en la casa de Dios? ¿O prefieres estar en algún parque, en algún balneario, a la orilla de la playa, un día de campo? Pues no es malo, ¿verdad? Pero ¿qué le gustaría más en este día? ¿Estar en la casa de Dios o estar en alguno de los lugares que le mencioné? Ok, oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, este día es un día maravilloso, es un día donde tu gloria, Señor, se deja sentir y donde podemos ver tus maravillas, Señor. Gracias por tu presencia y tu cuidado. Gracias por amarnos tanto. Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos que nos ministres con la palabra. Así como ministraste a tus discípulos, queremos ser ministrados. Y no solamente nosotros, sino los que puedan escuchar este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Vamos a ponerle por tema: Jesús anima a sus discípulos desanimados. Si en este momento usted no está desanimado, en algún momento de la vida le va a pasar, porque usted ni yo estamos vacunados contra el desánimo. No hay ninguna vacuna, ni física, ni espiritual, o puede haber una vacuna espiritual, pero pues en mi experiencia, en mi tiempo de conocer al Señor, he visto a muchos hermanos desanimados, a muchos siervos de Dios desanimados, a todo mundo desanimado, y entonces concluí, y en alguna ocasión pues me he desanimado en algunos momentos, entonces concluí que nadie está vacunado contra el desánimo. Y en esta ocasión vamos a aprender algunos principios en capítulo 21 de San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí claramente vemos que el Señor Jesús se aparece una vez más con sus discípulos. Y ahí abajo, más abajo, vamos a ver cuántas ocasiones o cuál la vez que se manifiesta con ellos. Dice aquí, junto al mar de Tiberias, el lago, junto a un lago. Este lago se le conoció por varios nombres. Uno es el mar de Galilea o mar de Genesaret. Y aquí encontramos otro nombre, Tiberias, pero se refiere a lo mismo. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Por eso les decía que no les gustaría estar en este día a la orilla de un lago, a la orilla del mar, a la playa. Pues aquí los discípulos estaban a la orilla del mar de Tiberias. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo allá en el mar de Tiberias? ¿Y quién los mandó? ¿Quién los mandó? Ahorita vamos a ver quién los mandó o quién los llevó a ese lugar. Y Jesús precisamente va a ese lugar. Sabía que allí andaban sus discípulos. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, vayan enumerando, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Se fijan?
Se fijan que en este grupo de discípulos había un cabecilla que tomó la iniciativa y fue el que externó su deseo, y los demás dijeron, pues invítanos, nosotros no tenemos nada que hacer, es más, no vamos a la iglesia el domingo, llévanos contigo, invítanos por favor, Simón. Y Simón Pedro dijo, Simón, los invito, vamos a un día de excursión, como siempre sucede, cada vez que tú fallas al Señor, siempre hay alguien que te sonsaca, y no es porque es muy espiritual. Ningún espiritual te va a sonsacar a algo que no es bueno. Ningún espiritual te va a decir, no vayas a la iglesia, vamos, mejor nos vamos a divertir. Pues es que te pareces muy santurrón, te pareces, pues no eres monja, no eres cura, no eres sacristán, ¿para qué tanto vas a la iglesia? Hoy no vayas para que te extrañen. Siempre va a haber alguien que nos va a sacar de la línea correcta. Siempre va a haber. Si no son tus pensamientos, si no son tus ideas, las ideas de tu carne, de tu naturaleza pecaminosa, va a venir externamente de una persona. Tal vez es tu primo, tu tío, tu pariente, tu compañero de trabajo, no sé quién más podemos mencionar, pero siempre va a haber alguien, siempre. Ahí va a aparecer Changoleón y te va a susurrar en la oreja. Entonces Simón Pedro les dice, yo voy a pescar. Y le dijeron además, pues llévanos contigo, ¿por qué no nos invitas? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, no sé si fueron a trabajar o fueron solamente a pasar el día o a pasar algún desaburrimiento. No sabemos exactamente a qué fueron a ese lugar. El asunto es que fueron a pescar. Probablemente por 3 años que no habían pescado, 3 años habían abandonado el trabajo, el negocio, su oficio, muchos de ellos, y como que ya se les estaba olvidando, y dijeron, pues vamos otra vez a recordar nuestros viejos tiempos pasados, antes de que seamos discípulos y que sigamos a Jesús, pues vamos a ver qué pasa. Como a veces creyentes o cristianos que de pronto que están caminando con Dios y les recuerda el pasado y como que dicen, pues vamos a recordar lo que antes hacíamos. Y bueno, dice que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ese es lo más tremendo, ¿no? Jesús llega a la playa, bueno, a lo mejor todavía no se distinguía bien a las personas, probablemente, no lo podían ver con claridad. Vamos a pensar eso, hermano, que todavía no se podía observar bien a la gente porque estaba todavía medio oscuro. Vamos a pensar eso. Pero los discípulos dice que no sabían que era Jesús. Se presentó Jesús en la playa, mas ellos no sabían que era Jesús. Cuando el cristiano se enfría, cuando el cristiano pierde el fervor, la pasión de las cosas de Dios, como que llegamos a desconocer la voz de Dios, comenzamos a desconocer a Jesús,
llegamos a desconocer a nuestro Salvador, aunque esté allí. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pues no, porque no habían pescado, no hay nada de comer. ¿Se fijan? ¿Cómo tan pronto los discípulos se apartan de Jesús y se van a su vida antigua, tratando de ganar algo, pero no obtuvieron nada? Y Jesús viene y les pregunta: ¿tienen algo de comer? No tenemos nada. ¿Se fijan cómo desconectarse de Dios se desconecta todo? Desconectarse de Jesús y de la presencia de Dios se desconecta todo. Es como si en este edificio hay una red de distribución de agua, y si cerramos la válvula principal, no va a haber agua en ninguna parte. Cuando nos desconectamos de la presencia de Dios, se desconecta todo y no hay nada. Y nos esforzamos aún mayor, mucho más, con mayor fuerza, y tampoco va a haber nada porque estamos desconectados. Le respondieron: no tenemos nada de comer. Inclusive estuvimos pescando toda la noche y no encontramos nada. Ni una piraña, no hay nada. Y les dijo, fíjese bien, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahí está la primera voz de nuestro Señor Jesucristo, la primera voz, la primera ocasión que Jesús le dice en esa madrugada, en esa mañana, una promesa donde ellos podrían ser bendecidos. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Se fijan? Que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, a veces queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, por lo que creemos que somos, por lo que creemos que podemos hacer, por lo que creemos que con esto ya la hice, y con esto yo voy a tener al mundo bajo mis pies. Pero muchas veces no es verdad. Si no escuchamos la voz de Dios, y si no escuchamos una palabra de Jesús, y si no nos sincronizamos en la voluntad de Dios, vamos a hacer 1000 cosas y no vamos a obtener nada. ¿Me están escuchando? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos encauzarnos en la voluntad y en el deseo de Dios. Si no nos encauzamos en sus deseos, todo es vano, todo es pérdida. Y aquí en esta ocasión, ellos solamente obedecieron la voz del Creador, obedecieron la voz, el que tiene el control de todas las cosas, tanto naturales y espirituales. Y Jesús le dice: arrojen la red a la derecha de la barca. Y dijeron: bueno, obedecemos y vamos a arrojar la red. Y lo maravilloso es que la red atrapó una gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿quién creen ustedes que se refería? Juan, el apóstol Juan. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Fíjense bien, de todo el grupo que estaban allí, incluyendo Pedro, estaban cegados y
a pesar de que escucharon una voz, no habían reaccionado, ni tampoco se habían dado cuenta que Jesús estaba allí, cerca de ellos. No se habían dado cuenta que Jesús estaba allí entre ellos, cerca de ellos. A pesar de que escucharon la orden, no habían reconocido a Jesús más que Juan. Y Juan le dijo a Pedro: Pedro, Simón Pedro, es el Señor. Y Pedro dijo: ¿qué? Y rápidamente se puso la ropa, porque casi estaba sin ropa. Se ciñó su ropa y se echó al mar, como diciendo: que no me vea el maestro, que no me vea el maestro. Y luego dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Se oigan? Segunda cosa, aquí los discípulos habían abandonado todo. Y recuerden, hermanos, que este capítulo es después de la resurrección de Jesús. Y Jesús ya se había aparecido con ellos algunas ocasiones. Ya sabían que Jesús había resucitado, que el Salvador, el Mesías, que fue crucificado y murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, ya había resucitado. Y ellos todavía andaban en sus vidas desanimadas, en su corazón apocado, en sus ideas de que todo se acabó y no vale la pena seguir adelante. Y cuando ellos descienden de la barca a la playa, encuentran una fogata y había un pez y pan. ¿De dónde agarró Jesús el pez? Bueno, el pan se podía traer en alguna tienda, pero Jesús venía de madrugada. Venía de madrugada. Allí se apareció de madrugada en la playa. La pregunta es: ¿de dónde agarró Jesús el pan y el pez? Si los discípulos estaban pescando, no había nada hasta que Jesús les dio la orden. Entonces atraparon muchos peces. Entonces, ¿dónde Jesús tomó el pez y el pan? Pregunta importante: ¿dónde Jesús tomó el pez y el pan? Recordemos que nuestro Señor para ese entonces tenía ya un cuerpo glorificado. Había retomado su soberanía y su divinidad como Dios 100%. ¿Sí? Venció lo natural, venció la muerte. Y Jesús era el dueño ahora nuevamente de todas las cosas. Y Él podría hacer cuantas cosas Él quisiera hacer. Tan solo recuerden que los capítulos anteriores Jesús había multiplicado precisamente peces y panes, ¿sí? Para alimentar una gran multitud de personas. Nomás recuerden eso. Entonces, para este entonces, Jesús podría tomar un pez donde quiera y el pan también. O no sabemos qué otra forma, pero es que Jesús tenía el poder de hacer eso. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. A ver, traigan los peces que acaban de pescar, tráiganselo. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra
llena de grandes peces, y aquí está la cantidad, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Amén. La red no se rompió. Me imagino que era la primera ocasión en toda su carrera de su oficio de pescadores que nunca habían atrapado tanta cantidad de peces en una sola vez que hayan arrojado las redes. Y en esa ocasión hasta fueron contados 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y hace una aclaración: llena de grandes peces, llena de grandes peces. ¿Se fija? Se fija que cuando ellos escucharon la voz de Dios y obedecieron, la bendición vino, la bendición fue mayor. Y cuando ellos trabajaron por su propia cuenta, por su propia sabiduría e inteligencia, por su propia iniciativa y por su propio poder, no habían pescado nada. ¿Se dan la idea? Cuando ellos hicieron las cosas porque ellos querían, no hubo nada. Pero cuando escucharon la voz de Jesús, la orden de Jesús, entonces hubo bendición abundante, llena de grandes peces, 153, y la red no se rompió. ¿Se fijan? Y ellos dirán: ¡qué maravilla! Es una gran cantidad de peces y la red soportó el peso de los peces. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Se fijan? Se fijan que a estas alturas ya lo reconocieron. Dijeron: es el Señor. Y porque Juan les dijo: Simón Pedro, es el Señor el que está allá. Y me imagino que todos los demás pues escucharon y dijeron: el Señor Jesús probablemente nos va a regañar, nos va a exhortar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria al Señor. La tercera ocasión que Jesús se aparece con los discípulos. La tercera ocasión que se manifiesta y se revela y se hace presente físicamente ante los discípulos. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que los discípulos, ¿por qué volvieron a su antiguo oficio? ¿Por qué volvieron a su antiguo oficio? ¿Y por qué los demás, que a lo mejor ni eran pescadores, ni sabían nada de eso, siguieron a Simón Pedro? Simón Pedro, pues de allí lo rescató el Señor, de ese oficio precisamente, y después de 3 años regresa a ese oficio. ¿Por qué les llevó a que recurrieran o regresaran a su oficio antiguo? ¿Qué los llevó? Esa es la pregunta. ¿Qué los llevó? Estaban desanimados, estaban un tanto deprimidos, estaban pensando que su maestro, el que parecía ser el Mesías, lo habían crucificado y murió. Resucitó, pero no hizo lo que ellos esperaban que hiciera: que se levantara y armara una gran revolución y levantara un gran ejército para derrocar el imperio romano.
porque no era la misión de Jesús. Y probablemente algunos de los discípulos esperaban eso. Y al no ver eso, dijeron, pues esto no vale la pena. No vale la pena ser discípulos, no vale la pena ser cristiano, no vale la pena ser creyente de Dios, no vale la pena seguir la palabra, no vale la pena, mejor dejamos todo y regresamos a nuestra vida como vivíamos. Muchos cristianos, como les dije hace un momento, no hay vacuna, no hay vacuna. Todos los cristianos podrían atravesar en cualquier momento de su carrera cristiana algún momento de desaliento, algún momento donde dicen, mejor ya no voy a la iglesia como muchos lo han hecho, ya no quiero ir a la iglesia, ya no voy, pues ¿para qué? Tengo 3 años asistiendo y nada ha pasado en mi vida. No he tenido prosperidad. No he tenido lo que yo he deseado, no he tenido nada, solamente voy y alabo al Señor y adoro y escucho el mensaje y todo, y no ha pasado nada en mi vida, mejor me regreso. Muchos siervos del Señor, llamados al servicio del reino de los cielos, también en algún momento de su carrera ministerial han sido desanimados. Se han desanimado. Razones son muchas, porque a lo mejor su congregación no lo apoya, no encuentra, no ve que crezcan sus ovejas, que sus ovejas no son obedientes, que las ovejas vienen de vez en cuando a la iglesia, que las ovejas no hacen sus responsabilidades como ovejas, y los siervos del Señor también se desaniman. Y exactamente como el apóstol Pedro, me voy a la pesca. ¿Saben qué? Me voy a la pesca. Y los demás dijeron, pues también nosotros. Cuando uno se desanima, el desánimo es como un espíritu, es un espíritu del enemigo, y ese espíritu contagia a otros. El desánimo siempre va a contagiar a otros. Un desanimado tiene la capacidad y el poder de desanimar a otros, y les puede decir en persona, o por teléfono, o por WhatsApp, o por Face, o por lo que sea, oye, ¿a poco todavía tú asistes a la iglesia? Ya salte, déjalo. Mira, yo mañana, el domingo, tengo una pachanga, ¿sí? Te invito. Mira, no vayas a la iglesia porque, no, pues es que no vale la pena, yo estoy allí, pero ya no quiero estar por quién sabe, por el otro, y entonces comienza a minar ese pensamiento y dice, déjame pensarlo, a rato te regreso el mensaje y te digo. Entonces lo comienza a pensar y a analizar. Y llega la conclusión y digo, pues ¿qué tiene? Le voy a decir que sí. Entonces el desánimo siempre va a contagiar a otros. Las malas decisiones que a veces tomamos contagian a los demás. Y es lo que le pasó con los discípulos aquí descritos. Y vaya que la Biblia no cubre las faltas y los errores de sus personajes. La Biblia nunca ha cubierto falta o pecado de las personas que estuvieron involucrados en su historia. Siempre los ha descubierto por su nombre y por lo que falló. Si hablamos del rey David, menciona su nombre y menciona su pecado.
Si se trata del rey Salomón, menciona su nombre y menciona su pecado. ¿Ok? Y aquí encontramos a los discípulos mencionados por su nombre y qué es lo que estaban haciendo. Lo que significa es que nosotros no podemos escaparnos de eso. Y Dios nos conoce. Y Dios nos conoce. Y Dios conoce a los hermanos que se desaniman. Algunos se desaniman sin ninguna razón. Así, sin ninguna razón. Su carne, su naturaleza pecaminosa, porque no andan en el espíritu, eso los lleva. Y a otros, supuestamente ciertas razones. Pero no hay razón por qué desanimarse. No hay razón por qué abandonar los caminos de Dios. No hay razón por qué abandonar el servicio del Rey. Si el Rey me llamó a su servicio, es que estoy sirviendo al Rey. Estoy sirviendo al Señor Jesucristo. No estoy sirviendo a la gente, a los seres humanos. De alguna manera, mi servicio es hacia ellos. Pero a quien estoy sirviendo y a quien voy a rendirle cuenta es el que me llamó, ¿es cierto? Probablemente sí habrá razones por qué desanimarse, pero precisamente ahí es donde se prueba mi fidelidad, es donde se prueba mi lealtad, es donde se prueba mi compromiso, es donde se prueba realmente de qué estoy hecho. Y usted como cristiano, no decimos que nunca te vas a desanimar. A lo mejor mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, no sabemos, te vas a desanimar. Él me va a decir, la oración no funciona, leer la palabra no funciona, he leído y no pasa nada, he leído y no he sentido que Dios me hable, he orado y no siento que venga un ángel y me hable en el oído. Y voy al culto, a la iglesia y no siento un ángel ahí cerca de mí. En ninguna parte Dios dice, cuando vas a la iglesia te voy a mandar el ángel Gabriel y te va a hablar. Y te va a entregar un sobre donde te voy a decir todo lo que yo quiero. Pero a veces nos desanimamos por cuestiones y cosas que no tienen ninguna relevancia. Porque es cuestión de prueba de nuestra fidelidad y lealtad. Pero mira, el Señor Jesús, así como vino y alentó y animó a sus discípulos desanimados, es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Y el Señor te va a animar allí en tu desánimo, allí en tu casa, en tu trabajo, o en tu día de parranda, o en tu día donde dices, pues me voy, ahora me voy de pata larga y allá el Señor te va a hablar en tu corazón y te va a incomodar. Allá el Señor va a tratar interiormente en tu alma y vas a sentir y te va a decir, así como le dijo a Elías. Elías fue otro hombre de los servidores de Dios, hombre poderoso en cuestión del Espíritu de Dios, y se desanimó y se metió en una cueva. Allá se fue, se remontó a las montañas y el Señor le dijo, Elías, ¿y qué haces aquí? Elías, ¿y qué haces aquí? Pues es que hice un retiro espiritual y me vine a este lugar para escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Quise ayunar y hacerme más espiritual, pero no es cierto. ¿Qué haces aquí, Elías? El Señor te va a decir un día, cuando en algún momento de tu vida sucede esta circunstancia, ahí te va a decir, ¿y qué haces aquí, Yasmín? ¿Qué haces aquí, Viri? ¿Qué haces aquí, Luz? ¿Qué haces aquí, pastor? ¿Y sabes qué va a pasar? Te va a caer como agua helada en el cuerpo.
Y te va a hablar. Hay momentos que el Señor nos va a hablar con voz tierna, con voz de ánimo, en donde podemos sentir que Dios nos está regresando nuevamente a su voluntad y al el camino que habíamos abandonado. Pero va a haber momentos en donde no va a ser eso, sino que vamos a sentir una disciplina. Vamos a sentir algo donde entendamos de verdad de lo que estamos haciendo y reflexionemos de verdad de lo que estamos haciendo. Entonces, para nuestros hermanos desanimados, probablemente el Señor ya te había hablado con una voz suave, que regreses de donde te has desviado. Pero si tú no entiendes y tú no haces caso a esa voz suave, entonces el siguiente paso es disciplina. Entonces de ti está en decidir y en tomar la acción. Si en algún momento en tu vida, amado siervo del Señor, o estás pasando en esa transición y el Señor ya te habló amorosamente y tú todavía estás allí en esa postura de desobediencia, de rebeldía, de que no quieres más nada de Él, lo siguiente es disciplina. Amados hermanos, de que el Señor nos hable personalmente, nos habla y nos va a hablar. Y Él nos conoce. Él mismo dijo en este mismo evangelio, en el capítulo 10, que habla acerca del buen pastor, Él conoce sus ovejas y Él nos conoce. Él nos conoce y conoce nuestros días, conoce nuestros momentos donde aparentemente no pasa nada bueno, donde estoy clamando a Dios y no pasa nada. Le estoy presentando lo que estoy sufriendo internamente y no pasa nada. Pero Él está ahí y Él te conoce. Él conoce tu situación. Él conoce lo que estás pasando. Es cuestión. Lo que le pasó a los discípulos, dice aquí que no lo reconocieron. Estoy diciendo hace rato que vamos a pensar que todavía no se podía distinguir las personas y por eso no lo reconocieron. Pero la otra cosa es que el desánimo nos vela los ojos espirituales y nuestro entendimiento y no reconocemos al Señor. Porque estamos velados, estamos cegados y no reconocemos al Señor. Pero de que el Señor esté allí, siempre está. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen que Él está aquí para levantar nuestro ánimo? ¿Cuántos creen que Él está aquí para decirnos, mira, arroja tu red a la derecha? Y si obedecemos lo que Él nos dice, la bendición va a ser grande. La bendición va a ser grande. No sé qué es lo que Dios te está diciendo a ti en esta ocasión, pero Dios quiere que tú mantengas tus pies en el camino y que sigas caminando, que le sigas sirviendo, que sigas honrando su nombre. Sé leal y sé fiel a Dios. Al final de cuentas, Él te va a coronar y te va a premiar. Todo lo que hacemos, Él nunca se queda sin premiarnos. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Levanta tu mano.
Padre, muchas gracias por los momentos en donde hemos sentido y hemos visto con nuestros ojos naturales que nos has abandonado y que no vale la pena. Pero solo eso fue una prueba para ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero en realidad hemos escuchado tu voz en medio de nuestra angustia. Hemos visto tu mano de poder. Y en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, cualquier hijo tuyo que está en esta situación, en el nombre de Jesús, habla a su corazón. Cualquier siervo que está atravesando en esa situación como los discípulos, habla a su corazón, atráelo a tu obra nuevamente. Permítenos caminar en tus caminos y serte fiel. Espíritu Santo, gracias por la palabra. Espíritu Santo, gracias. 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 Muchas gracias, Jesús. Amén.